Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este momento que te das para poder compartir conocimientos con la comunidad contable con respecto a uno de los cambios muy importantes que es de vital importancia para la comunidad. Si bien es cierto, ya nosotros tenemos aquí ya en el registro oficial el 20 de junio, es decir, ayer, ya del 2023, ya se encuentra en el registro oficial el decreto de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, o también conocida como LEFAM. Es decir, que si ya se encuentra en el registro oficial, ya la ley de régimen tributario interno ya también ha cambiado, ¿ya? Las personas que se encuentran en los grupos, gracias porque ya han compartido, y gracias también Juan Carlos por haber compartido esta nueva ley, y vamos a abordar cada uno de los temas que hemos considerado que están causando muchas dificultades en estos momentos. Si bien es cierto, nosotros ya hemos visto por parte de la administración tributaria, ya hemos visto que también nos está dando una aplicación, es decir, sobre el impuesto a la renta de las personas naturales. La aplicación es desde el año 2023 ya. ¿Por qué esta aplicación comenzó desde el año 2023 y no desde el año 2024? ¿Ya? Prácticamente da porque es un beneficio para cada uno de los contribuyentes. De esta manera, permite que cada uno de los contribuyentes se puedan beneficiar de un nuevo cálculo del impuesto a la renta. Existen algunos cambios, como por ejemplo el IVA, el impuesto a la renta de los pronósticos deportivos, que como es un cambio prácticamente aplica para el año 2024. Pero la primera consideración es que tenemos que tener en cuenta el impuesto a la renta de las personas naturales ha cambiado para el año 2023. Sin embargo, es necesario ver cuáles son las alternativas o cuáles son los consejos que tenemos que dar o tenemos que considerar para estos nuevos cambios. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo está, Marlon? Muy buenas noches. Para mí es un gusto poder compartir este tema de mucha importancia. Como pudimos ver, tenemos un cambio de la reforma y como lo pudimos compartir el día de hoy en la mañana, también ya ha sido publicada también el cambio y la actualización en la ley de régimen tributario interno también. Entonces ahora ya es totalmente vigente los cambios en cuanto a la reformatoria de la tabla del impuesto a la renta, los gastos personales. También tenemos cambios de régimen RIMPE y los pronósticos deportivos también, Marlon. Eso debemos de tomar en cuenta. Sin embargo, los cambios que nos vamos a enfocar, pienso que son como el que realmente nos compete a la mayoría, el impuesto a la renta de las personas naturales por el año 2023. Listo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta uno de los primeros cambios que nosotros hemos escuchado, un título que ha sido bastante llamado, de acuerdo al proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea. Como pudimos ver, la Asamblea fue disuelta, se envió a la Corte Constitucional, la misma que ha dado paso a este proyecto de ley y también ya se encuentra publicado en el registro oficial. Como lo hemos podido explicar en la parte inicial, la reforma trae consigo unos cambios que es muy importante poderlos conocer. ¿Y cuál va a ser uno de los que debemos de tomar parte siguiente nosotros? Tenemos para el año 2023 uno de los cambios más importantes que debemos de conocer para la planificación del impuesto a la renta es el cambio y la modificación de la tabla del impuesto a la renta de acuerdo al artículo 36. Y consigo también tenemos un cambio de acuerdo al concepto de gastos personales. Esto, al momento de tomar en cuenta como objeto de la presentación dentro de una de las disposiciones, ha dejado claramente que se va a aplicar durante todo el año 2023, lo cual nos involucra a nosotros, a las personas que están en relación de dependencia, el volver a reliquidar el impuesto a la renta de acuerdo a sus gastos personales, porque aquí existe una nueva fórmula. Tenemos para el año 2024 cambios tanto en lo que son las actividades incluyentes y actividades excluyentes del régimen RIMPE. Y tenemos como una última incluyente que no aplica para todos las personas o sociedades que se dediquen a las actividades de pronósticos deportivos. Pero cuando hablamos nosotros de este cambio sustancial de la tabla del impuesto a la renta, estamos viendo que no se va a dar a conocer como tal vez
se esperaba que baje una línea del impuesto a la renta. Se mantiene como un tope máximo del 37%. Uno de los cambios que vamos a ver nosotros es que la fracción básica ha sido disminuida, lo cual, si nosotros proyectamos dentro de una planificación tributaria, vamos a poder ver que ahora las personas naturales van a pagar un impuesto a la renta menor. No quiere decir que esta reforma va a tener un involucramiento de hacer pagar más al contribuyente o también a la persona natural que no tenga una actividad económica. Recordemos que las personas naturales que obtienen una renta gravada también son sujetas al impuesto a la renta. Con esta consideración, dentro de uno de los parámetros que hemos querido compartir con Marlon, vamos a definir cuál es el cambio que se está dando, que ha sido de mucha preocupación en cuanto a los gastos personales. Nosotros, dentro de lo que hemos podido ver en la reforma de acuerdo a la LODE del año 2021, conocimos una fórmula que era considerada para la aplicación de gastos personales. Hablábamos de un límite de tomar como base fuente la fracción básica y la misma íbamos a multiplicar por 2.13 veces. Sabíamos que una persona que tenía ingresos mayores a $24,967 podía tomar en cuenta un límite como gasto personal de 5,344,08 centavos. Aquí ya podíamos aplicar lo que era la fórmula. Si esta persona que tenía ingresos mayores a las 2.13 veces tenía derecho al 10% de rebaja por gasto personal, y aquellas personas que ganaban menos de $24,000 tenían derecho a una rebaja del 20%, que llegábamos al limitante de los 534 y los $1,086. Pero cuando hablamos del cambio de la Ley Orgánica de Fortalecimiento de Economía Familiar, ahora ya vamos a comenzar de una manera más ordenada. Ahora ya hablamos de la canasta básica familiar que va a ser emitida a enero del año 2023, la cual, para que una persona o contribuyente quiera hacer uso de esta rebaja, tiene que tomar en cuenta ahora lo que son las cargas familiares. Es decir, que pueden ser sus cónyuges, sus hijos hasta 21 años de edad, o también hijos con enfermedades catastróficas, independientemente de lo que nosotros tenemos en nuestro alrededor. También se da a conocer como un nuevo gasto personal, lo que son los gastos relacionados a las mascotas. Cuando hablamos de este concepto, tenemos que esperar a la modificatoria del reglamento y la respectiva resolución que va a ser emitida por el Servicio de Rentas Internas. Pero ¿cuál ha sido uno de los principales objetivos de este cambio? Nosotros conocíamos hasta el año 2022 que el anexo de gastos personales tenía un limitante de los 5,344,08 centavos. Claramente, este concepto que nosotros lo hemos venido revisando, aplicando en nuestras personas naturales que se encuentran en relación de dependencia, ha sido derogado con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Pero hay una de las preguntas que nos han realizado bastante a nosotros. ¿Qué va a pasar con las personas que ya se realizó una retención de enero a mayo? ¿Qué va a pasar si es que nosotros ya cambiamos la fórmula? Si esta persona ya va a cambiar su consideración en la aplicación de lo que son las cargas familiares, Marlon. El primer término que nosotros vamos a tener en cuenta es que en el mes de enero la mayoría presentó su proyección de gastos personales. Y en esa proyección de gastos personales ya han tenido un descuento de impuesto a la renta. De ahí yo siento que van a haber dos situaciones. La primera situación es que aquellas personas que le están reteniendo un valor, le va a disminuir ese valor con este nuevo cálculo que va a explicar Juan Carlos. El segundo caso es que puede existir una persona que ya no le toque valor a pagar, pero va a tener una retención en exceso. Esa retención en exceso la persona va a tener que realizar luego del pago de impuesto a la renta, solicitar su devolución. Pero la primera recomendación que se le puede dar a todas las personas es que analicen el término de cargas, ¿ya? No son las cargas que se encuentran en la parte, digamos, laboral, las mismas cargas que considera para el servicio de rentas internas, ¿ya? Recordemos que para la parte laboral es el cónyuge, ¿ya?
y adicionalmente son los hijos, ¿ya? Y si están en la misma empresa, se pueden tranquilamente beneficiar tanto con ambas partes. Pero para el servicio de rentas internas, la palabra cargas, como lo había indicado Juan Carlos, son los padres, siempre y cuando no reciban ingresos grabados, los hijos de la persona hasta 21 años de edad, siempre y cuando no recibe ingresos grabados. Cuidado con colocar, hay una persona que esté afiliada recibiendo un ingreso grabado, ¿ya? Y la parte medular, si tiene un hijo con enfermedad catastrófica de cualquier edad, ¿ya? Una vez que la persona ya está considerada la palabra carga, ¿ya? Ahora ya puede, que ya tiene esa palabra carga, ¿ya? Ahora ya puede ver, si sabe qué, de acuerdo a este número de cargas, ¿cuál va a ser el beneficio que yo puedo tener para mi deducción de impuesto a la renta? Me obliga a presentar una nueva proyección de gastos personales para que mi empleador me haga el nuevo cálculo del impuesto a la renta. Juan Carlos. Listo. Bueno, aquí hay unas consideraciones que debemos de tomar en cuenta, Marlon, porque claramente la ley ha hecho relación como una carga familiar a los padres. Pero aquí vamos a ver nosotros una consideración que es muy especial. ¿Qué pasaría si es que los padres tienen pensiones jubilares? ¿Podrían ser considerados cargas o no? Entonces queda como una interrogante abierta. Y también si es que los padres están recibiendo algún subsidio por parte de la normativa, también quedaría como otra pregunta abierta en relación. Aquí debemos de tomar en cuenta que ha sido otra de las preguntas que nos han realizado bastante también durante esta fase de la norma. Si es que los cónyuges que se encuentran en relación de dependencia pasarían a ser carga familiar, la respuesta que vamos a dar nosotros es no, porque claramente la normativa establece que si una persona tiene una actividad sujeta de renta, ya no podría considerarse como una carga familiar. Tomando en cuenta que el cónyuge A, que trabaja en una empresa, y su cónyuge B, que se dedica a una actividad de comisionista, que emite facturas, ya no se podría considerar como una carga familiar porque ya tiene un ingreso de renta grabada, Marlon. Entonces, el término carga familiar, vuelvo a repetir, no considerarlo como que si fuera en la parte laboral. O sea, desde el punto de vista, contemos bien nuestra carga, ya, revisemos si come revisemos si aquellas personas que vamos a colocar en la nueva producción de gastos personales, que todavía no sale el formulario, pero sí, tranquilamente con el formulario anterior ya se puede ir realizando la proyección, ¿ya? Si ¿cómo nos vamos a beneficiar? Es verdad, existen todavía vacíos. Estamos seguros, desde mi punto de vista, cuando ya esté el nuevo reglamento, el reglamento puede aclarar esta parte de aquí, ¿ya? O si no, me imagino que de acuerdo a las consultas vinculantes que se estarían realizando a la administración tributaria, ¿ya? Ese sería el primer paso para seleccionar las cargas que vamos a aplicar en la declaración del impuesto a la renta, para la proyección de este impuesto. Listo. Bueno, otra de las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta es la respectiva documentación que nosotros vamos a requerir. Puede ser a nuestros colaboradores o también a los padres o los cónyuges. Recordemos que nosotros debemos de actuar como agentes de retención en aplicación del artículo 104 del reglamento, lo cual nosotros nos va a involucrar una reliquidación del impuesto a la renta. Pero nosotros, como lo dijo Marlon, no podemos tomar en cuenta las mismas cargas familiares que tenemos para efectos del Código de Trabajo para participación de utilidades. Con esta consideración y para las personas naturales que se encuentran dentro del régimen general, debemos de tomar en cuenta que hay una resolución que ha realizado durante el año 2023, la NACDAYER 1204 y la 2312. Claramente, estas dos resoluciones están haciendo un enfoque global de cuáles son las actividades excluyentes del régimen RIMPE, lo cual nosotros ya podemos utilizar
los gastos personales de acuerdo al nuevo cálculo que lo estamos mirando. Aquí ya se ha dejado claramente a los comisionistas y también a aquellas personas que tenían actividades profesionales, Marlon. Sí, y a veces nosotros caemos en el error de pensar que este cálculo solamente es para aquellas personas que se encuentran en relación de dependencia. No, es para aquellas que se encuentran personas naturales en el régimen general. Es decir, que el mismo cálculo va a aplicar para aquella persona que se encuentre ya dando honorarios profesionales o alguna otra actividad. Hay una duda también que yo vi antes en el grupo, ¿ya? Que indica si hay un límite, como anteriormente, si una persona sobrepasaba más de $100,000, ya no aplicaba gastos personales, esa parte está derogada. Por ende, si una persona natural tiene ingresos altos, sí puede, en régimen general, sí puede aplicar este nuevo cálculo que estamos viendo. Sí. Bueno, dentro de los primeros cálculos que está dejando claro la normativa, ahora hablamos de un límite del anexo de gastos personales por un monto de 15,294,20, pero esto no quiere decir que las ha vuelto el monto que conocíamos hasta el año 2021. Como sabíamos nosotros, podíamos tomar en cuenta la fracción básica por 1.3 veces. El monto máximo de los 15,294,20 lo van a gozar aquellas personas que tengan 5 cargas o más y aquellas personas que tengan a su cargo una persona con una enfermedad catastrófica. Esa es una de las principales recomendaciones para no generar una equivocación. Pero aquí nosotros hemos querido exponer con Marlon un ejemplo de cómo se va a hacer la relación de los gastos personales, porque aquí claramente establecemos que puede ser el anexo de gasto personal presentado en el mes de febrero por un monto X. Va a haber un nuevo limitante que es de multiplicar las cargas familiares en función del rango que se encuentra dentro de la parte progresiva de una tabla, la cual hace mucha relación a las canastas básicas familiares multiplicadas por un indicador. De esta fórmula que va a relacionarse, el límite que puede tomarse una persona es el 18%. Entonces aquí ya vemos dos consideraciones muy especiales, Marlon. Teniendo en base que este 18% va a ser uno de los nuevos límites para el cálculo, ¿ya? Nacen otras interrogantes, ¿ya? La primera interrogante que yo estoy observando, gracias Adriana, muy buenas noches, ¿ya? Si recibe pensión jubilar también es mi carga. Ya se ha llamado al Servicio de Rentas Internas para dar su criterio, y ahí el Servicio de Rentas Internas hasta el momento lo ha manifestado que sí se puede considerar como carga, ya porque sus ingresos son exentos, no son gravados, ya. Desde el punto de vista cuando uno está estudiando en la parte de la doctrina de las leyes, ya mientras no esté especificado que diga, ¿sabe qué? O sea, que diga que solamente puede ser una persona que no esté recibiendo ningún tipo de ingreso, desde mi punto de vista sí se lo podría aplicar. Pero esperemos el reglamento, en la parte, una vez que esté el reglamento, estamos seguros que va a aplicar. Hasta el momento, no me gusta mucho confiar en las palabras que indica nuestro fisco, pero ese es el criterio que estamos manejando. Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces vamos a ver ahorita cuál va a ser la consideración que ha dado la Administración Tributaria en cuanto a la aplicación y modificación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su capítulo de gastos personales. Para esto nosotros vamos a proyectar una lámina que se encuentra ya dentro de la página de Tributarios Ecuador en opción de plantillas, que usted la pueden descargar y pueden ver lo que vamos a proyectar en este momento. No sé si que tal vez Marlon podría proyectar la pantalla de dónde se encuentra la plantilla que vamos a ver o después. Estamos en la página de Tributarios Ecuador, ya en la opción plantillas, pueden descargar la plantilla de impuesto de renta a personas naturales, la cual en colaboración con Juan Carlos, y para aquellas personas que quieran ver el resumen realizado por
por Jonathan Ulloa también, está en la página biblioteca, ¿ya? En la parte de biblioteca también podemos considerar y descargar las reformas tributarias 2023, ¿ya? Sigamos. Listo. Bueno, como lo pudimos ver, la plantilla ya es de libre descarga para que tal vez no esté, la podamos compartir con las personas que lo necesiten. Bueno, uno de los principales objetivos de esta reforma es que nosotros conozcamos cómo se va a aplicar los gastos personales. Los gastos se van a mantener en los mismos conceptos que nosotros hemos venido aplicando. Nosotros, para poder hacer uso de la rebaja, como nosotros sabemos, dentro del artículo 83, es de obligación del contribuyente haber presentado su anexo de gastos personales. Como lo pudimos ver en la última declaración del mes de marzo, tenía que haber sido presentado mínimo con 24 horas de anticipación para poder gozar de este beneficio de una rebaja. Pero claramente, uno de los primeros cambios que vamos a ver nosotros es el poder establecer el número de cargas familiares que tiene una persona. Pero cuando nosotros ya hablamos del concepto de multiplicar las canastas básicas familiares, estamos estableciendo que existe un indicador. Es decir, que una persona que tiene 0 cargas familiares tiene derecho a 7 canastas básicas familiares, lo cual implica que la persona tiene que presentar su anexo de gastos personales con un tope máximo de 5,352,97 centavos. Pero esto no quiere decir que el valor que estamos viendo nosotros se va a considerar para la respectiva rebaja. Nosotros, el factor, vamos a multiplicar por el 18%. Esto quiere decir que una persona que no tiene cargas familiares tendría una rebaja por 963,53 centavos. Aquí, aquella persona que tenga 5 cargas o más tiene derecho a presentar su anexo por el monto de 15,294,20 centavos, lo cual, multiplicando este factor por el 18%, la rebaja por gasto personal que tiene a efectos del impuesto a la renta va a ser de 2,752,96 centavos. Entonces, aquí estamos estableciendo que aquellos contribuyentes, al momento de presentar su declaración del impuesto a la renta en marzo del 2024, van a tener derecho a 2 opciones: a no pagar un impuesto a la renta y a tener una devolución por pago indebido o por pago en exceso. Con esta consideración, en relación a lo que es la tabla del impuesto a la renta y de acuerdo a lo que son las cargas familiares, que también tiene que ser ampliada mediante el reglamento, ¿cómo va a ser la aplicación de la misma? Para esto nosotros hemos efectuado una plantilla, la cual ustedes pueden ingresar el valor de cuánto sería el monto que tiene el contribuyente o también la persona natural. Tomando el ejemplo de una persona que tiene ingresos por $24,000, restando, de acuerdo al artículo 104 del reglamento, como única deducción tenemos el aporte personal. Debemos de tomar en cuenta aquí una consideración, que tampoco se ha eliminado lo que son las exoneraciones para la tercera edad y tampoco para la discapacidad. Claramente, una persona va a establecer lo que son sus ingresos grabados. Tomando el ejemplo, tenemos el monto de 21,732 centavos. Si una persona, a efectos del cálculo del impuesto a la renta, revisando la tabla del artículo 36, que tampoco ha cambiado el modelo de cálculo, tendría un impuesto a la renta causado por 887,64 centavos. Y aquí va a ir el nuevo cálculo que nosotros vamos a proyectar. Si la persona tiene 0 cargas familiares, tendría que presentar su anexo con un límite máximo de 5,352,97 centavos. Nosotros, para efectos del impuesto a la renta, podemos establecer que la persona ahora tiene derecho a una rebaja de 963,53 centavos. Esto quiere decir que aquí estamos viendo un beneficio que tiene el contribuyente a efectos de su reducción de impuestos. Vamos a ver cuál ha sido otro de los cambios que trae consigo este nuevo cálculo, que ha sido una de las preguntas que nos han realizado nosotros. Tomando el ejemplo de una persona que tenga una base imponible por 21,732 y tiene exactamente 3 cargas familiares, nosotros podemos establecer que la rebaja por gasto personal
sería de 1080, pero aquí me van a decir, pero Juan Carlos, no me cuadra con lo que yo tengo. Si estamos mirando el ejemplo, podemos establecer que el contribuyente ha presentado su anexo de gastos personales por $6,000. Si esta persona quiere gozar de un beneficio mayor, tendría que tener mayores comprobantes de venta. Pueden ser notas de venta o facturas electrónicas. Aquí establecemos que el monto máximo que ha presentado el contribuyente es de 10,704,97 centavos. Para efecto del cálculo podemos establecer que la persona tendría derecho a ubicarse dentro de uno de los lineales de la tabla de la fracción. Aquí podemos establecer que esta persona tendría una rebaja a 1,927,07 centavos. De esta manera, los contribuyentes ya no tendrían un impuesto a la renta, pero no quiere decir que porque yo apliqué una rebaja de gasto personal y no cancelé un impuesto a la renta, yo tendría derecho a una devolución. Claramente, la misma normativa y la misma ley ha dejado claro dentro de uno de sus incisos que si es mayor la rebaja que el impuesto a la renta, no causará un valor sujeto a una devolución por pago indebido o por pago en exceso. Aquí, para que se cree el derecho de una devolución, las retenciones en la fuente serían susceptibles de devolución, Marlon. Ojo, esa parte sí hay que siempre tener en cuenta y grabarlo. Eh, Solamente si en algunos casos ya tenemos un valor a favor por parte de la rebaja de gastos personales, no es a favor por si acaso. Eso no se puede pedir devolución. ¿Ya? Eh, la pregunta del millón, ¿desde cuándo aplican estos cálculos? Recordemos que por ese motivo nuestro querido director decía: aprueben al EFAN, aprueben al EFAN. ¿Por qué? Porque estos cálculos del impuesto a la renta se aplican para el año 2023. Este es el momento en el cual se tiene que los departamentos de contabilidad, recursos humanos, nómina, realizar el recálculo del impuesto a la renta, ¿ya? Sí, y tener el valor de cuánto se le había descontado a ellos. Si se le está descontando un valor, puede ser que tenga menos por descontar, que ya no tenga que descontar, o su cálculo de impuesto a la renta sea diferente. Pero estos cálculos del impuesto a la renta que lo estamos enfocando el día de hoy es 2023. Siempre, por favor, siempre cuando existe una normativa, lo primero que se tiene que observar es las disposiciones transitorias. Y en las disposiciones transitorias y las disposiciones generales que tiene todo código, que tiene toda normativa, ya da la fecha de aplicación. Entonces, ojo, por ese motivo nosotros no nos estamos enfocando en el RIMPE, porque muchas personas dicen, no, ya el RIMPE también para este año ha cambiado. No, el RIMPE no ha cambiado, el RIMPE sigue igualito para el año 2023. Juan Carlos. Listo. Como nos decía Marlon, toda normativa que pasa a ser actualizada, nosotros tenemos que relacionar también las disposiciones generales. Y aquí es una de las más importantes que nosotros debemos de conocer. Dentro de una de las disposiciones generales primera, claramente nos dice la misma norma: por única vez, las disposiciones relativas a la rebaja del impuesto a la renta por gastos personales y la tabla del impuesto a la renta de personas naturales serán aplicables para la liquidación del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023. Entonces, con este concepto, con lo que hemos visto nosotros, ya podemos realizar una planificación tributaria de acuerdo a los cambios que hemos podido establecer, dando a conocer que los contribuyentes tendrían exactamente a la fecha del día de hoy 6 meses para poder recaudar tanto facturas electrónicas, facturas preimpresas o también lo que son notas de venta. Aquí hay una observación que quisiera dar como una recomendación. Los gastos personales no pueden tomarse cuando son reembolsados. Eso debemos de tomar como una consideración especial. Otro tipo de gastos que también estoy viendo, una de las preguntas que están relacionadas. Las personas que se encuentran con una jubilación, como lo dijo hoy el director del Servicio de Rentas Internas, podrían ser tomados en cuenta como una carga familiar. Pero ¿qué pasaría si es que esta persona tiene su pensión jubilar que supera al gasto personal de un contribuyente? ¿Tendría derecho o no? Si es que es una pensión jubilar de unos $1,500. Entonces aquí estamos viendo que claramente la norma establece un concepto
como un ingreso grabado, pero tendríamos que esperar cuál va a ser la modificatoria mediante el reglamento y la respectiva resolución, Marlon. Estamos en la espera de esa nueva, digamos, esos nuevos aclaraciones, pero la recomendación, como inclusive dice Carlos, el tema de familiares, empleados y cargas, ya el empleado le da la información al empleador y con esa información le corresponde calcular el impuesto a la renta, ya. Ojo, ya veo por ahí unas personas que están diciendo, aquí está mi carga familiar. Oye, pero tú no tienes padres, tú no tienes, como te digo, tampoco tienes cónyuges. ¿Y por qué estás colocando carga? Cámbiame. No, no. Eso no es responsabilidad del empleador estar detrás del empleado y decirle, no, pues yo conozco que tú no tienes carga y tienes que actualizarme. La responsabilidad recae sobre la persona que está presentando. El empleador lo que hace es el cálculo del impuesto a la renta. Más adelante, el servicio de rentas internas, me imagino en el anexo, va a cambiar, va a colocar, ¿sabe qué? Colócame las cargas y ahí podrá ejecutar su facultad de cualquier tipo de determinación. El objetivo, inclusive de este live, es que presentemos adecuadamente cómo es la proyección de gastos personales. Inclusive para esa parte quiero invitar a Luis Checa para que esté presente en un próximo live solamente de gastos personales y su proyección. Juan Carlos. Listo. Bueno, dentro de uno de los conceptos que también se quería tomar en cuenta, con uno de los cálculos que estamos viendo nosotros para efectos del impuesto a la renta, nosotros en la proyección que voy a realizar en este momento, hemos podido ver que para poder relacionar nosotros la nueva tabla, se va a dar a conocer que tenemos que tener la tabla del artículo 36. Como pudimos ver, también se dio un cambio de acuerdo a los valores de la fracción básica y también sobre el impuesto sobre la fracción básica. Pero aquí vamos a ver a continuación cuál ha sido uno de los principales objetivos de esta reforma. Claramente, podíamos conocer nosotros bajo el cálculo de la LODE dentro de lo que son la base imponible y cuál va a ser el impuesto que tiene una persona. Vamos a ver cuál es el cambio de acuerdo a la reforma LEFAN. Claramente, dentro de uno de los ejercicios que he tratado de relacionar, con una persona que tiene una base imponible por el valor de $38,031, hemos podido llegar al cálculo de acuerdo a la aplicación del artículo 36, que tiene un impuesto a la renta antes de la rebaja por 3,588,60 centavos. Si esta persona al año 2022 tenía derecho a ser beneficiaria de 535,30 centavos al mes de mayo del 2023. Claramente con el cambio de la reforma LEFAN, si esta persona tiene 0 cargas familiares, podemos ver que al momento de calcular su impuesto a la renta hasta el mes de mayo, podía proyectar un impuesto a la renta de 3,053,30 centavos. Con la reforma aprobada, esta persona tendría un impuesto a la renta por pagar de 2,625,07 centavos. Es decir, que existiría un ahorro por beneficio al contribuyente o persona natural por 428,24 centavos. Ahora vamos a tomar el ejemplo de una persona que tiene sus 3 cargas familiares, su esposa y sus 2 hijos. Entonces aquí podemos establecer que si tenía un impuesto a la renta por pagar de 3,053,30 centavos, ahora va a tener un impuesto a la renta por pagar de 1,661,53 centavos. Esto quiere decir que puede tener un ahorro de 1,391,77 centavos, Marlon. En eso radica la importancia de poder nosotros analizar con las plantillas que estamos compartiendo, ya puedan realizar adecuadamente el cálculo del impuesto a la renta, ¿ya? Algo adicional que por ahí veo que se estaba quedando también era que de acuerdo al cálculo del impuesto a la renta es ingresos grabables menos gasto deducible menos la rebaja de tercera edad o discapacidad, ¿ya? Ahí nos va a dar una base imponible y a esta base imponible podemos aplicar la rebaja de gastos personales según las cargas, ¿ya? Entonces, estamos
estamos emitiendo, hemos compartido un punto de vista. Esperamos que este punto de vista